niños, ¿verdad?, que la estuvieron recibiendo el día de hoy. Y vamos nosotros a pasar ahora a la palabra de Dios, a la predicación del día de hoy. El tema que estamos viendo el día de hoy, o que vamos a ver, es el propósito de Dios para nuestra vida. Vamos a ir al pasaje que está ahí en Lucas capítulo 4, versículo 43, y vamos a leerlo, y después de esto oramos. ¿Qué les parece? Lucas 4, 43. Si tienen su Biblia, mejor, ¿verdad? Dice ahí: pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por la bondad derramada, Señor, en nuestras vidas, porque nos das la oportunidad nueva de vivir en este día y de meditar en tu palabra, Señor. Por habernos dado tu Santo Espíritu, te agradecemos también, porque es por Él que nosotros podemos deleitarnos en tu palabra, Señor, que podemos desear escucharla y estar en tu presencia con nuestros hermanos en Cristo. Te ruego que me guíes, Señor, nuestro corazón, a mí y a mis hermanos, y que podamos el día de hoy escuchar tu voz y aprender de tu palabra y recibir tus instrucciones. Gracias, Señor, te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a estar hablando, como les habíamos dicho, del propósito de Dios para nuestra vida. En la palabra de Dios, desde que empieza la narración de todo lo que Dios ha hecho aquí en la tierra, por su amor, por su misericordia, lo ha hecho para con los hombres, con la humanidad. Y todo lo que ha hecho el Señor aquí en la tierra lo ha hecho a través de los hombres, a través de la humanidad. Y nos damos cuenta en la Escritura que desde que comienza el libro del Génesis, Adán y Eva fueron hechos con un propósito. Y ahí en el libro de Génesis capítulo 1 viene el propósito por el cual Adán y Eva fueron creados. El principal propósito era adorar a Dios, tener una comunión con Él y poblar la tierra para que los hijos que tuvieran adoraran a Dios también. Ese es el propósito de la humanidad. Y más adelante vemos también a personas, hombres y mujeres de Dios, que cumplieron el propósito de Dios para sus vidas. Dios tenía un propósito para ellos, para cada uno de ellos. Hablamos desde Set, ¿verdad? Enoc, también hablamos de Noé. Luego, después de que terminó el diluvio, también podemos pensar en Abraham, que Dios lo llamó con un propósito para que cumpliera el propósito de Dios también. Bueno, en el caso de Noé, me lo brinqué un poquito. El caso de Noé, también Dios lo llamó para que él y su familia fueran la familia que Dios iba a usar para que se volviera a poblar la tierra. Y también para que a través del arca los animales que fueran preservados ahí volvieran a poblar la tierra también. La creación de Dios estaba contenida o representada ahí en esa arca, y Dios llamó a Noé con ese propósito. Y vemos un propósito más profundo en la vida de Noé también, que es
cumplir el plan de Dios de que la humanidad no se perdiera, sino que fuera salvada con el plan de salvación del Señor. O sea, que iba a venir un Salvador, el Señor Jesucristo, la simiente de la mujer, que ahí en el libro de Génesis también ya había sido prometido tanto a Adán como a Eva. Y en el caso de Abraham, vemos que Dios lo llamó. Nació en la tierra con un propósito, pero Dios le hizo un llamamiento, y en el momento que lo llama, lo manda también, le hace un mandamiento, ¿verdad? Le pide que haga algo que tiene que ver con el propósito de Dios para su vida. Además, que Dios no lo iba a dejar solo con ese propósito, sino que Dios le dio una promesa que tenía que ver con ese propósito, que Dios iba a estar con él y que Dios iba a multiplicar su descendencia milagrosamente, porque su esposa era estéril, Sara, y él era ya muy viejo, así lo dice la palabra de Dios. Entonces Dios tenía un propósito para su vida, y así podemos enumerar cada uno, o enlistar cada uno de los hombres y mujeres de Dios. La reina Esther, por ejemplo, preservar la vida del pueblo de Israel allí en el reino de Persia. Podemos enumerar hombres y mujeres de Dios que fueron llamados con un propósito, y todos los hombres y mujeres de Dios del Antiguo Testamento, todos los que fueron llamados y nacieron en esta tierra con un propósito, Dios les dio el propósito de que ellos tuvieran que ver con el plan de redención eterna cuando viniera el Señor Jesucristo. Tenían que ver ellos con la línea o la genealogía por la cual iba a venir el Señor Jesucristo a través de la tribu de Judá, o ya sea que tuvieran que ver con eso, o ya sea que tuvieran que ver con la adoración a Dios, que era también una representación. Todos los sacrificios, ofrendas del Antiguo Testamento que están en la ley, eran una representación de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer. Era como un anuncio de aquello en lo que Dios se iba a agradar en un futuro, que es en la vida misma del Señor Jesucristo, en su sacrificio en la cruz, su muerte por cada uno de nosotros, y en su resurrección, en la presentación de las primicias, ese fruto precioso del Señor que le presentó a su Padre Celestial, el Señor Jesucristo, las primicias de su resurrección. Entonces, este propósito eterno de Dios, Dios se lo había encomendado a cada uno de los hombres y mujeres del Antiguo Testamento a los que Él había llamado con un propósito. Y luego viene hasta el nacimiento del Señor Jesucristo. Nació el Señor Jesucristo aquí en la tierra con un propósito. Desde que nació, creció, desde niño, ya habíamos visto que desde niño Él tenía en su corazón amar a su Padre Celestial, adorarlo y buscar estar en la casa de su Padre, o en las cosas de su Padre Celestial. Vemos que creció. A los 30 años Él comenzó un ministerio, y en este ministerio que Él comenzó hubo un propósito. Precisamente por ese propósito fue que Él inició ese ministerio. Si no hubiera habido un propósito de Dios para la vida del Señor Jesucristo, Él no hubiera podido iniciar ningún ministerio, porque todo ministerio debe obedecer al propósito eterno de Dios para nuestra vida. El Señor Jesucristo comenzó a hacer milagros. Es un propósito integral, un llamamiento integral que Dios le hizo a su Hijo Jesucristo. ¿Cómo es esto? Obviamente Dios capacitó a su Hijo y le dio la unción de su Santo Espíritu para que Él hiciera todas estas obras maravillosas que hizo aquí en la tierra. Ese propósito integral, o sea, un propósito completo. Él no era solamente un predicador.
Él era alguien que iba a salvar a la humanidad, pero de una manera completa. ¿De qué forma? ¿A qué nos estamos refiriendo? A que el Señor Jesucristo salvó a la humanidad de la enfermedad, salvó a la humanidad de la muerte, de la enfermedad, sanando a su pueblo. Cuando Él vino, hizo milagros de sanidad. También Él venía a hacer una obra redentora completa de liberar a los oprimidos por Satanás y sus fuerzas demoníacas que se apoderaron de mucha gente en Israel. Entonces el Señor Jesucristo con toda autoridad viene y libera a esos oprimidos por el diablo. Él vino también a liberar a los cautivos de las tinieblas del pecado de este mundo. Vino con toda autoridad para liberar también. Vino a anunciar las buenas nuevas de salvación. A través de Él precisamente iba a ser la salvación. Y no solamente hizo esto, sino que también todo esto lo hizo porque Él tenía autoridad, porque Él iba a hacer un sacrificio completo, sin mancha, en la cruz, para poder salvarnos a cada uno de nosotros. Entonces, el Señor Jesucristo tuvo un propósito completo en su vida. Y así cada uno de nosotros que hemos sido llamados a la salvación primeramente, y que primero que hemos nacido en esta tierra y que hemos sido llamados a la salvación, cada uno de nosotros tenemos un propósito de Dios, de parte de Dios para nuestra vida. ¿Cuál es ese propósito? Es el mismo del Señor Jesucristo, porque nosotros seguimos sus pasos. No tenemos que andar batallando buscando cuál es el propósito. Pero bueno, vamos a entrar a meditar en este pasaje y vamos paulatinamente avanzar y viendo algunos detalles de este pasaje. Dice, por ejemplo, ahí en el 43, Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. En esta frase nos vamos a concentrar. Para esto he sido enviado. Lo que podemos ver en este versículo o en esta frase que dice el Señor Jesucristo es que ha sido enviado. O sea, fue enviado por alguien. Se está refiriendo a su Padre Celestial. El Señor Jesucristo fue enviado por su Padre Celestial. Ese propósito entonces es determinado por el Padre Celestial, por nuestro Dios. Eso es lo primero que vamos a ver. Ese propósito fue determinado por el Padre Celestial. No fue un propósito que el Señor Jesucristo le surgiera en su corazón o de pronto se encontrara por ahí en algún libro, que se encontrara por ahí en las enseñanzas de algún maestro. No fue un propósito que surgiera por generación espontánea. No fue un propósito que surgiera al azar, porque esta frase es muy contradictoria. Algo que es al azar no tiene propósito, pero cuando algo tiene propósito, el azar queda excluido. Entonces, el Señor Jesucristo, este propósito lo encontró en el cielo. Desde que Él estaba en el cielo, antes de que se fuera encarnado aquí en la tierra, el Señor Jesucristo recibió este mandamiento de parte de su Padre Celestial y Él voluntariamente lo obedeció. Él se ofreció voluntariamente, pero a la vez fue un mandamiento de su Padre Celestial. Entonces el Señor Jesucristo, desde que estaba en el cielo, Él encontró ese propósito allá. Entonces nuestro propósito, podemos aprender que proviene del cielo. El propósito de Dios para nuestra vida, o el propósito que nosotros estamos buscando o hemos estado buscando, proviene del cielo. No proviene de los programas de televisión, no proviene de las palabras de las personas, no proviene de algún libro de autosuperación, no proviene de ninguna parte de esta tierra. De la única parte de donde proviene este propósito es del corazón, propósito de Dios que viene
desde el cielo. Ese propósito se generó en el cielo, no aquí en la tierra. Entonces, así como el Señor Jesucristo encontró su propósito en la tierra, en el cielo, y no en la tierra, así nosotros no debemos buscar nuestro propósito de vida aquí en la tierra. No lo podemos buscar aquí, ni siquiera podemos encontrarlo, como les decía, en las palabras de una persona, porque alguien nos dijo alguien me dijo que Dios quería que yo hiciera ciertas cosas. El propósito de Dios no viene de la boca de las personas. El propósito de Dios viene de la boca de Dios, de su palabra. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar. Por ejemplo, hace ratito en la clase de los niños podíamos nosotros ver que el propósito de Dios es que nosotros seamos la luz del mundo y la sal de la tierra. Allí está. ¿Y de dónde fue sacado este propósito? Del mismo corazón de Dios, expresado en la misma escritura, en la palabra de Dios. Entonces, concluimos este primer punto, que el propósito de Dios para nuestra vida fue determinado por el mismo Dios. Muy bien. El segundo punto que vamos a estar viendo es que ese propósito, miren, déjenme, les leo unas frases que escribimos aquí. Este propósito es claro y específico de parte de Dios. Ese es el segundo punto. Es claro y específico. ¿Por qué podemos ver que es claro y específico de parte de Dios? Fíjense, aquí dice el Señor: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. El Señor tenía en su corazón este propósito bien claro. Ese propósito era claro y específico. No era un propósito general, no era un propósito que Él estuviera, como ya habíamos dicho, inventando o que hubiera escuchado en alguna parte. Era un propósito específico de parte de Dios. No podemos pensar que el Señor este propósito lo fue construyendo con el paso de los años o con el paso de los días en su vida. Este propósito no se construye, este propósito no se busca aquí en la tierra, porque de esa manera estaríamos pensando que este propósito no es específico o que este propósito no proviene de Dios. Si nosotros estamos construyendo ese propósito y comenzamos a pensar, bueno, de alguna manera tengo que ser útil aquí en la tierra. Bueno, la palabra de Dios nos dice a nosotros, los hijos de Dios, que somos la luz del mundo. Es la utilidad que tenemos nosotros aquí en el mundo, pero es para glorificar a Dios, para servir a los propósitos de Dios de redención eterna aquí en la tierra. Y nosotros estamos al servicio de ese propósito específico de parte de Dios para nosotros. Entonces el Señor Jesucristo sabía perfectamente cuál era ese propósito. Ese propósito es específico, no es vago, no es general. Este propósito no es una adivinanza. El propósito es claro y específico porque tenemos un Dios sabio que nos aclara cuál es este propósito, y nos lo aclara, este propósito claro y específico, por medio de su palabra, ¿verdad? Por medio de su Santo Espíritu. Aquí podemos, por ejemplo, pensar el propósito para nuestra vida, aunque también puede tener que ver también con esta tierra, ¿verdad? Hablando de redención, quizás Dios nos llamó para que nosotros le compartamos la palabra a otros y también se salven, así como el Señor Jesucristo cuando dice: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Pero esto no era solamente predicación, Cuando el Señor Jesucristo habla de anunciar el reino de Dios, no se refería solamente a predicación. Ahorita ya hablábamos de esto. Se refiere a un propósito integral de presentar el reino de Dios en toda su plenitud,
porque el mismo Señor Jesucristo era el rey de ese reino de Dios. Entonces era un propósito integral. Dios no lo mandó solamente a predicar, lo mandó a cumplir el propósito de redención eterna y el propósito completo que Dios le había encomendado a su Hijo Jesucristo. Entonces Dios nos puede también mandar a predicar a las naciones, con los misioneros, nos puede mandar a predicar a las calles como evangelistas, o uno a uno con los compañeros de trabajo, con los vecinos o con cualquier persona, ¿verdad? Sentir ese compromiso, ese ministerio de evangelista, pero también como creyente tener ese compromiso de servir a Dios compartiendo las buenas nuevas. Entonces, este compromiso, este propósito, lo que entendemos por medio de su Santo Espíritu, es un propósito específico. ¿Cómo es? Lo podemos pensar respecto a los dones y los talentos que el Señor nos da. Los dones, los talentos, los ministerios, o el ministerio que el Señor le da a cada creyente. Esto lo podemos encontrar en 1 Corintios 12. O sea, el Señor lo hace de una forma clara y específica. Nos da el propósito de Dios para nuestra vida. O sea, no nos pone el Señor a buscar cuál es el propósito, cuál es, o si hay propósito, ¿verdad? A preguntarnos, a filosofar. El Señor nos dice claramente qué es lo que debemos estar haciendo, y también nos lo dice a través del libro de 1 Corintios capítulo 12, donde nos habla acerca de los dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Dice el versículo 8: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces tenemos ahí los dones del Señor repartidos a la iglesia de parte de Dios por medio de su Santo Espíritu, en los que nosotros nos podemos poner a servir. Siempre hay, sobre todo en los jóvenes, la duda de cuál es mi don. Bueno, ¿cómo es que Dios te va a mostrar ese don? Cuando tú te metes en la comunión con el Señor, cuando tú lo obedeces al Señor, cuando lo obedeces primero en el bautismo, ese es el primer paso de obediencia que tú tienes en tu vida, y tú quieres obedecer al Señor en todo lo que dice, en todos sus mandamientos, y el primer mandamiento que Él te da es que te bautices cuando llegas al camino del Señor, cuando llegas a sus pies. Entonces, cuando tú comienzas a obedecer al Señor, te bautizas por convicción de que es un mandamiento del Señor, que Él te lo mandó así, y comienzas a obedecer al Señor, entonces comienzas una comunión con el Señor, comienzas una relación padre-hijo, amo-siervo, pero sobre todo padre-hijo, una comunión o una relación también de amigos, porque es lo que dice el Señor Jesucristo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero nosotros sí sabemos lo que hace el Señor y lo que está haciendo aquí en la tierra. Entonces el Señor, también como nuestro amigo, como nuestro Padre, como nuestro Señor precisamente, Él nos da en esa comunión cuál es con claridad cuál es nuestro don, cuál es el ministerio al que Él nos ha llamado, cuál es nuestro llamamiento. No necesariamente tiene que ser evangelista, no necesariamente tiene que ser pastor, no necesariamente tiene que ser tocando un instrumento o cantando, pero Dios te puede usar en cualquiera de estos dones que están aquí, o incluso con las habilidades que tú tienes. Y estos no son todos los dones, que solamente son unos cuantos. En toda la Biblia podemos encontrar diversidad de dones. Entonces, con las habilidades que tienes también las puedes poner al servicio del Señor, pero necesitamos nosotros ver cuál es el propósito de Dios específico para nuestra vida, y es a través de su Santo Espíritu. Así es que
a estar en comunión con el Señor para que Él nos lo muestre, en caso de que no lo sepamos. Si ya lo sabemos, pues ¿para qué nos hacemos? ¿Verdad? Si ya lo sabemos cuál es nuestro don, pues adelante, comienza a servir al Señor. No esperes a que es que el pastor no me dice nada, ¿verdad? No tienes que sentirte útil de parte de las personas. Debes sentirte útil de parte de Dios. Entonces, en el momento que tú pones esos dones al servicio del Señor, tu mismo pastor va a ver cuáles son tus dones, cuál es tu don, y el mismo pastor o la misma iglesia lo va a reconocer, porque este es el orden bíblico. Los van a reconocer en ti, y la misma iglesia Dios la va a usar para que seas encaminado a servir al Señor en esos dones o en ese don que tienes. Entonces es específico ese don, y es por parte del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos dones y ministerios siempre tienen que ver con la iglesia. Les digo, puede ser para la salvación de las almas que están allá afuera, pero tiene que ver con la iglesia, porque a fin de cuentas las almas que se salven van a ser parte de la iglesia. Todo tiene que ver con la santa iglesia del Señor, con la preciosa iglesia por la cual el Señor murió en la cruz. Entonces, ¿por qué? Porque somos un cuerpo. Ese propósito no es como un propósito que sea aislado. Las mismas estrellas no están aisladas. Las mismas estrellas tienen un orden y están acomodadas de una forma, y Dios las acomodó allí. El mismo mar no está desordenado, tiene un orden, y Dios le dijo al mar: llega hasta ahí nada más. Si no hubiera ese orden, la tierra ahorita no existiría. Entonces Dios puso en orden todas las cosas. De esa manera también nosotros estamos en un cuerpo. Hay un orden, y en ese cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que somos nosotros tenemos una función, y el apóstol Pablo nos lo dice claramente aquí, más adelante, ahí en el capítulo 12 de 1 de Corintios, donde dice en el versículo 12: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y dice más adelante en el 14: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, en el 15, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. 16: y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Entonces cada miembro tiene una función, por más mínima que parezca, tiene una función, y es importante en el cuerpo de Cristo. Muchos subestiman la oración, pero las personas que tienen el don de fe deben estar orando por la obra que Dios hace en su comunidad, en su iglesia. Muchos subestiman la predicación incluso, pero muchos deberían estar ya predicando y enseñando la palabra de Dios. Muchos subestiman la enseñanza, pero muchos deberíamos ya estar enseñando la palabra de Dios, y no solamente recibiendo, sino sirviendo a Dios. Ahí está, de esa manera podemos servir. Somos parte de un cuerpo, somos miembros de un cuerpo, cada uno en particular. ¿Qué quiere decir esto? Que por mínima que sea la tarea que tú estés haciendo para el Señor, es para la gloria de Dios, y tú vas a recibir una recompensa, no aquí en la tierra, sino en el cielo, una recompensa eterna. Vas a hacer tesoro en los cielos por esa labor que estés haciendo, por mínima que parezca. En una ocasión iba a estar yo yendo a un mandado, ¿verdad? Tenía que irme, me urgía irme. Yo traía las llaves del templo de Gilgal, traía las llaves del templo, entonces me urgía irme a ese mandado donde me iba a congregar, ¿verdad? Bueno, ahí era en la escuela, ¿verdad? En la escuela bíblica, y no sabía qué hacer, dónde dejar las llaves, porque esas llaves las tenía yo que dejar ahí adentro de la iglesia, en un buzón, ¿verdad? Pero yo me tenía que ir, y
en el momento que yo estaba en la casa de unos hermanos, ¿verdad?, en Cristo. Hay un hermano, ¿verdad?, que es ya mayor, de hecho les decimos los abuelos, ¿verdad?, o el abuelo, ¿verdad? La hermana ya está con el Señor, la hermana Albina, el hermano Hilario, ¿verdad?, el padre, me dijo, deja aquí las llaves, dice, que Mari las lleve al ratito. Mari es una hermana de la iglesia, una hermana de ahí de Gilgal, que Mari las lleve al ratito. Y yo le dije muy apenado, oye hermano, pero no será mucha molestia, hermano, la verdad me da mucha pena. Y me dijo el hermano algo que me dejó con una lección para toda la vida. Me dice él, no, ¿cómo va a ser molestia servir al Señor? Servir al Señor no es ninguna molestia. Entonces me hizo caer, me cayó el 20, ¿verdad? Me hizo caer en la cuenta de que la labor mínima de ir a llevar las llaves a la iglesia era algo que parecía tan sencillo, pero a la vez era servir al Señor. Una persona pudo haberlo visto como, ay, es una carga, o sea, ¿para qué voy a estar yendo? Voy a perder mi tiempo. ¿Por qué no lo hace otro? ¿Por qué no lo hace él mismo? Pero él lo vio desde otro punto de vista, desde el punto de vista de Dios, o sea, desde el punto de vista correcto. Servir a Dios no es molestia, o sea, servir a Dios llevando las llaves, algo tan pequeño, algo que parecía tan insignificante, era servir a Dios. Así es que podemos servir a Dios siempre y cuando lo hagamos con una actitud correcta en nuestro corazón. Ahora, vamos a ver ahora algunos aspectos que intentan detenernos de cumplir con el propósito de Dios, porque también cuando tú te propones cumplir el propósito de Dios para tu vida, siempre viene el enemigo y quiere ponerte trabas. Eso es lo que hace Satanás, porque Satanás no quiere que el reino de los cielos avance, y es lo que hizo con el Señor Jesucristo. Vamos a regresar nuevamente a Lucas, por favor, hermanos. Lucas capítulo 4, y dice ahí en el versículo 42: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Fíjense, le detenían. La gente lo buscaba. ¿Por qué lo buscaba? Había algunas cosas por las cuales lo buscaban. Lo buscaban porque ellos veían en él un beneficio, veían en él quizás a un padre, porque él los había adoptado ya, había hecho muchas cosas buenas para ellos, o sea, había mostrado amor para ellos, cosa que quizás no había hecho nadie, y el Señor Jesucristo lo hizo. Entonces querían tenerlo con él, pero eso iba a obstruir el propósito de Dios para la vida del Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo les dice así: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. O sea, se fue a cumplir el propósito de Dios para su vida, pero hubo algunas cosas que estuvieron obstruyendo o deteniendo, lo cual es una de las cosas que podemos sacar también de este pasaje. La gente que se le juntaba, la gente que se aglomeraba a su alrededor, lo buscaba. O sea, el Señor Jesucristo ya se había hecho popular. Vemos, por ejemplo, en el versículo 37, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces, una de las cosas que pueden detener o que pueden estar deteniendo el ministerio al que fuimos llamados, o el propósito de Dios para nuestra vida, es la popularidad. ¿Por qué? En el caso del Señor Jesús era porque lo empezaban a acaparar, querían tenerlo ahí con ellos. Entonces esa era la forma en la que lo obstruía a él esa popularidad. Pero en el caso de nosotros, que tenemos un corazón todavía que cargamos con una naturaleza pecaminosa, ¿qué es lo que sucede con la popularidad? Se nos sube a la cabeza la popularidad, y esto obstruye
obstruye el propósito de Dios para nuestra vida, porque ya empezamos a perder el rumbo y empezamos a perder el verdadero enfoque de nuestra vida, que no es la popularidad, que no es ser conocido por muchos. Esto se da en muchas iglesias, esto se da en las convenciones, ¿verdad? Incluso hay jactancia no solamente de las personas que son conocidas por muchos hermanos, sino las mismas personas que conocen a los hermanos se jactan de conocerlas, ¿verdad? Se jactan de conocer a ciertas personas. Entonces, ahí podemos ver que eso afecta el propósito de Dios para nuestra vida, porque en lo que nosotros debemos estar enfocados solamente es en servir al Señor, no en si somos populares o no en si cierta persona es popular o no, sino nuestro corazón es solamente servir al Señor. Y también otra cosa es el reconocimiento público, cosa que humanamente buscamos, pero el Señor Jesucristo, obviamente, Él no lo buscaba. Sin embargo, Él tenía muchos reconocimientos públicos, aunque algunos no lo reconocían y lo desechaban, como el Hijo de Dios, la piedra que los edificadores desecharon, vino a ser la cabeza del ángulo, dice así la palabra. Entonces muchos lo desechaban al Señor, pero había otros que reconocían su labor. Y dice ahí, por ejemplo, el versículo 32, que lo reconocían como predicador y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. O sea, él predicaba con toda autoridad y la gente lo escuchaba. ¿Qué predicador, hermano, díganme, o qué maestro que enseña la Biblia no codiciaría este poder de hablar y ser escuchado, ¿verdad? ¿Qué predicador no anhela eso o no codicia eso? Entonces, eso es algo que también nosotros puede estar obstruyendo el propósito de Dios para nuestra vida, que es glorificar a Dios y no glorificarnos a nosotros mismos. Y en el momento que la gente nos empieza a reconocer, pensamos que ya se está cumpliendo el propósito de Dios para nuestra vida. Aunque no seas popular, aunque no te reconozca nadie, lo importante es que te reconozca el Señor. Y en su momento el Señor hará ver a todos que está contigo. Y aunque muchos no lo van a aceptar, eso no debe importar. Pero va a ser muy claro que Dios está contigo, seas popular o no seas popular, tengas reconocimientos públicos o no los tengas. Lo más importante es que te reconozca el mero, que te reconozca Dios, tu Padre Celestial. Entonces, que esos reconocimientos públicos que buscamos como seres humanos no obstruyan el que cumplas el propósito de Dios para tu vida. Entonces, otra cosa que también puede obstruir, ¿verdad?, o detener ese propósito de Dios para nuestra vida es la gente misma. Ahí en el versículo 42 vemos cómo la gente le buscaba y luego dice más adelante, le detenían para que no se fuera. Ahora, la gente en el propósito de Dios para nuestra vida nos puede estar deteniendo, y nosotros, como nos agrada mucho ser deseados, nos agrada mucho ser anhelados, ser extrañados, entonces aceptamos esos reconocimientos, aceptamos esos apapachos y nos quedamos ahí, en lugar de decir como el Señor, con toda convicción, de decir, yo tengo una misión que hacer. Por ejemplo, estoy en mi casa, esto es lo típico, ¿verdad?, de todos los cristianos. Estoy en mi casa en pleno domingo y llegan visitas a mi casa, ¿verdad? Entonces nos da mucha pena el dejar ahí solos a la gente, porque es que vamos a ir a la iglesia, pero pues son gente que teníamos mucho de no ver y pues llegaron, y a fin de cuentas, como quiera, pues puede servir para que los ganemos para Cristo, y empezamos a poner cosas ahí de nuestra cosecha para que a fin de cuentas se haga la voluntad de esas personas y se haga nuestra voluntad y no la de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? ¿Qué podemos aprender? El Señor Jesucristo no cedió a eso. El Señor Jesucristo no dejó que la gente lo detuviera.
Y con esto pasamos al siguiente punto y al último. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante las personas o situaciones, no solamente personas, que intentan detenernos en el propósito de Dios para nuestra vida? Está un poquito largo el título, ¿verdad? Pero ¿cuál es la actitud que debemos tomar? La actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta que el Señor tomó? Dice ahí el Señor: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio. Primero vemos que su actitud era en amor. El Señor dijo estas palabras con mansedumbre. El Señor dio explicaciones. No tenía que dar explicaciones. Nuestra actitud siempre es: no tengo que dar explicaciones a nadie. Esa siempre es nuestra actitud. Pero ¿cuál debe ser la actitud correcta? Una actitud en amor. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de las personas que están en casa, ¿verdad? Que es pleno domingo y ya estoy a punto de salir a congregarme, pero llega visita, sea quien sea mamá, sea papá, sean primos, tíos, amigos, sea quien sea. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Bueno, esa convicción, esa firmeza, ¿verdad?, de decir no, es en amor. Dar una explicación. El Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a ayudar. Obviamente tenemos que estar en el Espíritu. Si estamos en la carne, pues lo que vamos a hacer es que vamos a querer presumir de un celo falso y vamos a mostrar una molestia y decir no, el domingo es del Señor, y vamos a mostrar esta presunción, ¿verdad?, para que la gente vea que yo soy celoso del domingo. Esto es una actitud incorrecta, porque el Señor mismo no hizo esto. El Señor, ¿qué es lo que hizo? El Señor habló en amor. Entonces en amor debemos hacer las cosas. ¿Por qué digo que habló en amor? Si ustedes se fijan, Él no dijo ni una sola palabra que no fuera una palabra de gracia. Él explicó y dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios. No simplemente se fue, no los condenó diciéndoles carnales, diciéndoles pecadores, ustedes no aman a Dios, no aman las cosas de Dios, yo sí las amo. No, el Señor en amor les explicó por qué era necesario irse. Y de esa manera nosotros también, cuando estamos en la casa y que estamos a punto de ir a la iglesia a congregarnos, cuando se pueda, o incluso en la transmisión también puede ocurrir, ¿verdad? Se me está ocurriendo ahorita. En la transmisión también puede que llegue alguien y que digamos, bueno, pues llegó visita, hay que atenderlos. No, o sea, ¿a quién hay que atender primero? Al Señor. Las cosas del Señor primero, pero con amor. Entonces, con amor le decimos a las personas y les explicamos por qué es necesario que nosotros nos vayamos. Tal vez las personas no lo van a entender, así como las personas que detenían al Señor Jesucristo. Tal vez no lo entendieron. Tal vez dijeron: qué egoísta es. Ya vino y nos dejó alborotados a todos, y ¿por qué no se quedó con nosotros? Pero el Señor por eso les explicó: es necesario que vaya y cumpla el propósito de Dios para mi vida. Allá en otros lugares también, así como aquí. Así como yo los amo a ustedes, también los amo a el resto del pueblo de Israel. Entonces, así nosotros debemos hacer. Con amor, explicar por qué es necesario. Si ya la persona no lo entiende, pues primero hay que pedirle al Señor que nos dé palabras de gracia, con mansedumbre, ¿verdad? Hacer estas cosas, o sea, en amor, en humildad de corazón, ¿verdad? Sobre todo para no caer en la arrogancia y que terminemos mostrando desprecio en lugar de amor, como ahorita lo veíamos, ¿verdad? Como con una especie de arrogancia, de soberbia delante de las personas, ¿verdad? Vemos aquí que el Señor fue humilde. El Señor se mostró con toda humildad. El Señor dijo palabras de gracia. Así nosotros también. No hacerlo porque queremos ser mejores que otros, ni porque queremos mostrarnos como mejores que ellos, sobre todo. Entonces el Señor también dijo estas palabras sin presunción. Cuando el Señor Jesucristo dijo: me es necesario que también otras ciudades anuncien el Evangelio,
El Señor no lo hizo con presunción, como lo pudiéramos hacer nosotros en determinado momento, y decir, es necesario que yo vaya a la iglesia, porque yo soy espiritual, porque yo sí voy a la iglesia. Tal vez tú no quieras nada con Dios, pero yo sí. O sea, eso es una actitud en presunción. El Señor no lo hizo así. Repetimos, lo hizo en amor. Entonces, ¿de qué otra forma lo hizo? Ya para concluir, lo hizo con toda convicción. O sea, lo hizo con amor. Si ustedes notan las palabras de gracia del Señor Jesucristo, lo hizo con amor, con mansedumbre. Pero ese amor y mansedumbre no deben dar pie a que las personas nos manipulen y que se termina haciendo a fin de cuentas la voluntad de ellos y la voluntad mía, porque pues entonces ¿de qué sirvió el haberles explicado con amor, el haber mantenido una postura, si a fin de cuentas nos convencieron porque dijimos, es que yo debo mostrar amor? Ese amor, si ese amor es verdadero, nosotros vamos a mostrar un amor primeramente a nuestro Dios, ¿verdad? Y a las personas también. Entonces, cuando nosotros mostremos ese amor a las personas, vamos a mostrarnos también con convicción, como el Señor Jesucristo. Él se mantuvo inamovible, porque Él no se quedó en ese lugar. Él continuó con su obra. Él continuó con el propósito de Dios para su vida. Él planteó primeramente la necesidad de su propósito. Entonces, lo hizo con firmeza, pero con amor. Es lo que nosotros debemos hacer también. Vamos a plantearle a la gente la necesidad del propósito de Dios para nuestra vida. Ahorita estuvimos mencionando mucho el asunto de la iglesia, de congregarse, porque ocurre mucho, pero puede ocurrir o puede pasar en cualquier circunstancia, no solamente en la cuestión de asistir a la iglesia y de las visitas. Pero entonces podemos nosotros plantear esa necesidad, pero primero planteárnosla a nosotros mismos, porque de nada sirve que planteemos esa necesidad a la gente si nosotros no estamos convencidos de eso. Entonces el Señor hizo otra cosa también en esa actitud de convicción. Él determinó públicamente sus prioridades. Nosotros tenemos prioridades. Vemos aquí que Él dijo así, ¿verdad? Es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios. Él estableció o determinó públicamente sus prioridades. Hay prioridades. ¿Cuál es la prioridad de nuestra vida? El Señor. Primero es Dios, luego mi esposa o mi esposo, luego los hijos, obviamente. Entonces ahí estamos incluyendo a mi familia. A la familia me refiero pareja e hijos. Y después de ahí, ¿qué sigue? Las cosas de Dios, la iglesia. Así es el orden que Dios establece. Primero Dios, luego la pareja, luego los hijos y luego las cosas de Dios. Entonces, a veces volteamos el orden, ¿verdad? Y decimos, primero mis parientes, luego Dios. O decimos, primero Dios, sí, estoy convencido de que primero es Dios, pero antes de mi pareja, primero los hijos. Y los idolatramos a los hijos. Y por encima de la pareja ponemos a los hijos. Y creemos que eso está bien. La palabra de Dios nos dice que no. Que primero es que atendamos a la pareja para que demos testimonio a nuestros hijos también. Entonces, es el orden que debemos seguir. Hay prioridades. Esas prioridades se establecen y las podemos determinar públicamente. Nos da mucha pena a veces, porque no queremos decir que no, pero como decía un hermano que ahorita recuerdo, que decía, decir no es una virtud. Decir sí en todo lo bueno, en todo lo que tiene que ver con Dios, sí, siempre es sí como el Señor. Siempre es porque es la prioridad. Siempre es sí porque es la prioridad el Señor. Pero en las ocasiones en las que la gente me está deteniendo o las circunstancias me están deteniendo para que se cumpla el propósito de Dios en mi vida, ahí es donde decir no es una virtud. Porque a veces nos da pena y decimos, oye, es que luego van a creer que soy malo, luego van a creer
que no los quiero, etcétera. No, vamos a establecer prioridades y la gente lo debe entender. Dios nos dará palabras de gracia como se las dio al Señor Jesucristo, si nosotros tenemos disposición de corazón a que el Espíritu Santo de Dios nos use en ese momento. Entonces, Dios tiene un propósito para nuestra vida. ¿Dónde lo encontramos? Primero, en el corazón de Dios. ¿Dónde fue creado ese propósito? ¿Dónde nació, mejor dicho? Nació en la eternidad. Nació en el corazón de Dios, o sea, nació en los cielos. No tiene nada que ver con esta tierra en el sentido de dónde ha surgido. Tiene que ver con esta tierra porque Dios nos ha mandado a que compartamos las buenas nuevas de salvación. Solamente en ese sentido tiene que ver. Pero en el sentido de dónde surgió, no tiene nada que ver con esta tierra, ni con los libros de superación, ni con lo que digan las personas, ni siquiera con los que tengan presunción, o los que hagan presunción de ser profetas, ni siquiera de esas bocas se pueden jactar de que ese propósito surge de ellos. Surge de la palabra de Dios en comunión con Dios, porque tú puedes escuchar a miles de profetas que te profeticen qué don tienes y todas esas cosas, pero cada persona te va a decir distintas cosas. ¿Qué es y tú puedes estar escuchando a muchas personas que se jactan de ser profetas y tú no estás orando realmente, y por eso te dejas llevar por esas cosas falsas. Tú debes estar en comunión con el Señor, y en ese momento tú, en comunión con su Santo Espíritu, el mismo Espíritu Santo te va a mostrar cuál es tu don, cuál es tu ministerio, cuál es tu llamado, y te vas a convencer de ello. Y después de que tú ya estés convencido de ello, lucha porque ese propósito se cumpla. No permitas que las circunstancias ni las personas, por más que ames a las personas, no permitas que te detengan en ese propósito de Dios para tu vida. Que se cumpla ese propósito. Ora para que se cumpla ese propósito de Dios para tu vida, porque Dios te tiene preparada una gran recompensa en los cielos. Y Dios te bendecirá y te acompañará en todo lo que hagas, así como lo hizo con el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, porque sabemos que tú nos has dado un propósito específico para nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a que ese propósito se cumpla, a que tengamos tacto, a que tengamos amor para las personas que en algún momento, como al Señor Jesucristo, nos quieran detener de cumplir ese propósito, Señor. Que con mansedumbre nosotros les expliquemos por qué se debe cumplir ese propósito en nuestra vida, de servirte, de amarte, de glorificarte, bendito Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor, y si hay alguien que todavía tiene dudas de su don o de cuál es su función en el cuerpo de Cristo, te pedimos que le des claridad, que comience con la comunión contigo, Señor, para que empiece ya a servirte, para que se cumpla ese propósito tuyo en la vida de mis hermanos. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.